Vamos a conversar de este tema con Cecilia de Vicente, que es hija de Azucena Villaflor. Recuerden ustedes que Azucena Villaflor fue una de las fundadoras de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, que fue desaparecida el 10 de diciembre de 1977. Así que vamos a conversar este delicado tema de derechos humanos con Cecilia de Vicente, que es su hija. Cecilia, Néstor Zula, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Cecilia, ¿qué reflexión dan a conocer los organismos de derechos humanos sobre esto que ha ocurrido con los diputados que fueron a visitar a Astiz y sus cómplices? Sí, bueno, primero que no se pueden hacer los tontos porque realmente sabían dónde iban, cada vez hay más pruebas de que no era la primera vez que iba, que habían conversado entre ellos dónde iban a ir, eh, que ahora salgan a defenderse diciendo que no saben de historia, la verdad que a mí ese argumento me parece un poco pobre, ¿no? Digo, vos, incluso lo que debería decir la diputada es que no leyó los diarios en los últimos años, porque el año pasado Sí. trajimos el avión donde fueron tiradas vivas las madres al mar y, digo, y ahí se salió Astiz en los diarios, incluso se volvió a contar la historia. Así que es que realmente no leyeron ni los diarios. Digo, No, no y solo llegar que a no saben de diputado y no saber historia. quién es Astiz, realmente, digamos, o tuvieron un gran problema en la secundaria o vivieron demasiado aislados en su vida como para llegar a una banca de diputados sin saber quién es Astiz, digamos, me parece una cosa. Sí, Me sí, parece que es una mentira, digamos, que claramente demuestra la mentira, ¿no? sí, sí, realmente es una mentira y lo más grave es que, digo, si nosotros no tenemos, los empleados del Estado, tenemos que estudiar la ley Micaela o tenemos que estudiar la ley Yolanda, digo, los diputados lo mínimo que tendrían que hacer es saber un poco de la historia reciente, al menos del país. Por eso digo, yo creo que primero que tiene que salir una ley contra el negacionismo, porque no puede ser que a esta altura de la vida no tengamos una ley contra el negacionismo. Y no se Claro, debería poder llegar a ningún cargo público si uno niega la historia de este país. claro. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, que se capaciten también un poco. Digo, que roten por las comisiones, no sé, que estudien historia, que digo, porque la verdad es que el otro día estuve con todos los organismos de derechos humanos en la Comisión de Derechos Humanos y me di cuenta que no leen, no saben, no les preocupa. Y estuve en la Comisión de Derechos Humanos, no estuve en otra. Claro. Eh, Ahora, también un gobierno que alienta este tipo de situaciones, ¿no es cierto? sí, digo, sí, porque cómo entraron a la cárcel, digo, son elegidos democráticamente los diputados. Entonces, ¿cómo van a visitar a golpistas asesinos, no? Ujú. Digo, y todo eso aparentemente lo hicieron con la venia de Patricia Bullrich, que es quien les allana Claro. el camino para que puedan entrar a visitar a estos genocidas. ¿Cómo ocurre en otros países del mundo? Por ejemplo, ¿cómo funciona el negacionismo? Ustedes que tienen constantemente contactos internacionales con organismos de derechos humanos. ¿Cómo funciona, por ejemplo, el negacionismo en Europa, después de lo que ocurrió en la Y guerra y la tragedia? vos viste hace poquito que había un partido de tenis y un tenista le dijo a otro una barbaridad con respecto a los judíos, hicieron parar el partido y fue sancionado. Digo, en Claro. Alemania esta ley funciona bien. Igual yo No se discute, en Alemania no no se se discute. discute, no se discute. Lo que pasó en la historia se respeta. Claro. Por lo menos públicamente no lo pueden decir. Después habrá grupos neonazis Claro, seguramente en Alemania, pero pero no tienen el aval del públicamente Estado. exactamente, los funcionarios no pueden hacer declaraciones de ese tipo. Claro. Y un diputado es un funcionario público. Es un funcionario público, claro, Claro. claro. Sin embargo, y acá no existe una ley que castigue el negacionismo. No, mira, justamente Sí cuando existe la apología del delito, eso está castigado. sí, pero vos fíjate que cuando llegó el avión que tiró a las madres, que fue el año pasado, que seguía volando en Estados Unidos, que había sido vendido en la época de Carlos Saúl Menem,
una de las cosas que estaba Cristina en la mesa, estaba Sí, eh, Massa, eh, y entonces ahí le digo a Cristina, yo en un momento determinado tenemos que sacar una ley contra el negacionismo. Cristina dice, bueno, a mí nunca se me ocurrió porque en mi cabeza no, nunca hubiese negado la historia, pero sí, claro, tomémoslo. Digo, ¿por qué es claro. así? Digo, ¿Pero Europa tiene ley de negacionismo o simplemente funciona con la apología del delito? no, en Alemania tienen. Y hay ¿Tienen otro, ley? sí, hay otro país más que tienen ley también. Yo no Está estoy muy tan bien. no estoy tan interiorizada, pero sí sé Sí, que tienen ley. claro. ¿Y acá ya está impulsado el proyecto? ¿Ya hay quien esté impulsando y pensando en el proyecto? Mira, nosotros en la Argentina tenemos un problema, porque incluso la izquierda nuestra no está tan de acuerdo con la ley del negacionismo, porque no quieren Ah, que sean sancionados, que la sanción no puede ser con, con, con castigo, digo, tenemos un problemita. ah, Así que hay varios presentados, pero nunca se llegó a tratar. está muy bien. Bueno, Cecilia De Vicenti, hija de Azucena Villaflor, especialista en derechos humanos, muchísimas gracias y buen fin de semana. Gracias igualmente. Que siga muy bien, hasta luego, muchas gracias.